¿Cuántos de vosotros habéis escuchado aquello de el principio de separación de poderes del Estado? Yo por lo menos sí. Hace años, sobre todo cuando te tenías que estudiar la Constitución por algún motivo, normalmente oposición o alguna otra de estas cosas. Bueno, pues ese principio de separación de poderes trata de garantizar que los derechos de todos los ciudadanos, al mismo tiempo que lo hace procurando evitar que el poder político se centre en una sola persona o una sola organización o corporación. Y esto, aunque nos han dicho que viene en la Constitución de 1978, no hay ningún artículo específico que hable de que los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, estén separados. De hecho, quien entiende de leyes dice que no, que debido a nuestra manera de organizar el Estado, hay varias cuestiones que no hacen posible que el poder judicial esté separado del ejecutivo y mucho menos el legislativo, porque al final, pues ya sabemos cómo nos organizamos y cuánto depende tanto los jueces de los políticos y cuánto dependen el gobierno de esos partidos políticos diferentes. De hecho, no hay ningún artículo en la Constitución, aunque dicen que hay un par de ellos, que lo deja intuir, pero no llega a establecerse. Así que hay tres poderes diferentes y que ninguno se puede interferir. Y es que cuando hablamos de esto, en la práctica, lo que no se aplica desde luego a los gobiernos humanos, o aquí al gobierno de España, sí aplica, o tratamos de que aplique, en la persona de Dios. Nosotros, o el ser humano en general, trata de entender a Dios como si estuviera compartimentado en diferentes habitaciones, que no tienen comunicación entre ellas. Así que cuando pensamos en un Dios lejano y distante, estamos pensando a veces en un Dios, en un poder ejecutivo, al que si yo no le molesto, él no me va a molestar. Está tan lejos que no nos vamos a molestar mutuamente. Y es un poder ejecutivo, es decir, teóricamente va a ordenar, pero como yo estoy lejos, o él está lejos, a mí no me tiene que ordenar. O está tan lejos que sus asuntos no van conmigo. Y así nos hemos muchas veces imaginado al Señor, a Dios, como él puede ser rey, pero yo soy republicano, así que no nos pisemos la chancla. Otras veces nos imaginamos, o el mundo se imagina, a un Dios togado, a un Dios que es un poder judicial. Y se imagina el mundo a un juez implacable. Y esto para muchos, que Dios sea implacable y condene todo resquicio de pecado, eso es inaceptable para muchos. Y entonces nos imaginamos a ese Dios que es implacable juez, pero que a mí no me va a llegar su justicia. Y otras veces pensamos en que Dios es un legislador, el poder legislativo. Así que pensamos en un Dios que ha puesto muchas leyes, muchas reglas, y que si las cumplimos, vamos a ganar la salvación. Y ahí está la idea de las obras, ¿verdad? Él pone las leyes, yo las cumplo y soy salvo. Otros también, respecto a este poder legislativo, decimos, pues a mí sus leyes no me afectan. Yo tengo mis leyes. La ley de Dios no me importa. Y así es como el mundo se ha ido imaginando un Dios en diferentes compartimentos, pero lo que no aplica para nosotros sí aplica para Él. Él es, o puede ser, un juez. Él puede ser un gobernante. Él puede ser un legislador. Pero ni me gobierna, ni me juzga, ni me legisla, ni me dice lo que yo tengo que hacer. Pues quiero en esta mañana dejar claro una cosa según el texto que vamos a leer, y es que en Dios, sí o sí, residen el poder ejecutivo, el poder judicial
y el poder legislativo no de un Estado, sino de todo el universo. Y nosotros como criaturas de ese universo, todos estamos bajo ese poder que sí o sí reside en Dios. Y os invito a que leamos en el Salmo 99. Salmo 99, un salmo breve, 9 versículos, donde vamos a considerar las 3 implicaciones que tiene la santidad de Dios en tu vida. Ese Dios santo en el que reside todo poder, y esa santidad, como vamos a ver, tiene 3 implicaciones. Leamos el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmarás la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaba sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Y vamos a ver esta mañana cómo esta santidad de Dios es la que produce que, en primer lugar, estás bajo la autoridad de Dios, bajo su poder ejecutivo. Y eso lo vamos a ver en el versículo del 1 al 3. En el versículo del 4 al 5 vamos a ver que estás bajo la justicia de Dios, poder judicial. Y en tercer lugar veremos de los versículos del 6 al 9 cómo estás bajo la misericordia de Dios. Pero antes de entrar en estos 3 apartados, vamos a ver primeramente por qué estas 3 implicaciones vienen precisamente de la santidad de Dios. Y es que el tema principal del Salmo, y esto ya es una cosa que tenemos que tener siempre delante cuando leemos la Biblia, cuando leemos un pasaje, si hay algún término que se repite, probablemente ese sea el tema del que está hablando ese pasaje. Y vemos aquí que precisamente la santidad de Dios es el tema principal de este Salmo. Vamos a ver que Dios es santo. Versículos 3, versículos 5 y versículo 9 se repite esta afirmación. Y como consecuencia de esa santidad es que vamos a ver que el pueblo de Dios es llamado ¿a qué? A exaltar y a adorar a Dios. El término de santo en el Antiguo Testamento, unas veces hay una palabrita que se refiere a las cosas santas, a lo que ha sido apartado para el servicio de Dios. Pero precisamente el que tenemos aquí en este texto, en los versículos 3, y versículos 5 y versículo 9, la palabra es diferente a cosa santa, sino que es directamente y exclusivamente dirigida a Dios o referida a Dios. En hebreo es kadosh. Y esta palabra, que es exclusiva o define exclusivamente a Dios, tiene que ver con pureza. Dios es puro. Dios es puro. Y esa pureza de Dios es la que va a otorgar estas 3 implicaciones de las que vamos a hablar esta mañana. ¿En qué consiste la pureza de Dios? ¿En qué consiste la santidad de Dios? Pues en primer lugar es que Dios es singular. No hay nada parecido, ni nadie parecido a Él. Es la singularidad de Dios. Dice Ana, la madre del profeta Samuel, en su
canto cuando agradece a Dios precisamente por su hijo que va a nacer. Y Ana dijo en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, no hay santo como ¿quién? Como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y esto es lo primero que implica la singularidad. Dios es único, no hay nadie parecido. También esa pureza no solo es la pureza de Dios único, sino que también Dios es puro en su moral. Dios es puro, Dios es santo, es Kadosh en su moral. Y dice Levítico capítulo 11, versículo 44, Dios estaba ahí legislando precisamente sobre la comida o sobre lo que los hebreos podían comer. Fijaos que Dios es puro, incluso en las cosas, en lo moral, incluso en las cosas más habituales de nuestra vida. Y Él les dijo, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No contaminéis. La moral en nuestra vida implica todo, no solo las cosas del domingo por la mañana. Y Dios se lo quería hacer ver incluso en el menú, en la dieta que tenían que seguir su pueblo. Tenían que ser moralmente puros, incluso en el comer. ¿Y por qué? Porque Dios es puro y vosotros tenéis que ser puros. Sed santos como yo soy santo. También Dios es puro cuando castiga. Dios es santo cuando castiga. Hay otro pasaje en primer libro de Samuel, el capítulo 6, versículos 19 y 20. El pueblo recién ha recobrado el arca que estaba capturada por los filisteos y no se les ocurre otra cosa que acercarse a la presencia de Dios que estaba ahí simbolizada en el arca de cualquier manera. Y Dios dice que manda un castigo y el pueblo dice, lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Quién subirá desde nosotros? Hasta para castigar, cuando castiga a Dios es debido a su pureza, debido a su santidad, cuando nosotros somos impuros y pecamos. Hasta el mismo nombre de Dios, es santo. Y y dice Isaías, capítulo 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Ahí está Isaías hablando de Dios como alguien completamente singular y extraordinario, como hemos visto, pero ¿qué añade? Esto lo dice Isaías, pero en boca de Isaías, él está hablando en nombre de ¿quién? ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, su mismo nombre indica esa santidad, esa pureza. Y hermanos, la consideración de esta santidad del salmista, de esta particularidad tan exclusiva de Dios, de esta pureza, lleva al salmista a la triple invocación que también encontramos en este salmo. Exaltar y adorar. Y otra vez esto se repite en los versículos 2, 5 y 9. ¿Para qué? Él está hablando de la santidad de Dios para que su pueblo nos demos cuenta y exaltemos y adoremos a Dios. Por tanto, esta santidad de Dios, esta pureza de Dios, ¿qué tiene que provocar en nosotros? Pues esas son las tres implicaciones de esta santidad de Dios que esta mañana vamos a ver. Y la primera implicación es que la pureza de Dios hace que estemos bajo su autoridad. Versículos del 1 al 3. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Porque Él es santo, tiene que tener esta implicación en primer lugar en su pueblo.
Y es que estamos bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo el salmista va a aportarnos claridad a esta idea? Pues él dice que es santo y presenta unas evidencias que son indiscutibles. Y la primera evidencia es que Él reina. O como dice la Biblia de las Américas, Él se ha hecho rey. Aquí no es cuestión de que nosotros pidamos o no pidamos rey, queramos o no queramos ser gobernados por un rey. Aquí lo que es evidente es que Él reina. Nadie le ha nombrado rey. Y reina a pesar de que tú no quieras rey. Así es nuestro Dios. Él reina. Y si acaso alguien ha nombrado rey a Dios, es Él mismo. Porque Él es el rey de la creación. Él es el rey del universo. Él es Dios. ¿Y para qué reina? Porque podemos decir, bueno, tú eres rey y a mí, como decíamos al principio, y a mí eso no me afecta. Tú puedes ser lo que quieras. A mí eso no me afecta. No es lo que dice la palabra de Dios. El que Él reine, el que Él sea proclamado rey, el que Él sea rey de todo el universo, ya lo creo que nos afecta, hermanos. ¿Para qué es rey? Pues un rey en la antigüedad y en la historia de la humanidad siempre ha sido aquel que cumple las funciones de gobernante para su pueblo. ¿Y qué funciones? ¿Qué funciones son? Pues un rey es el comandante en jefe del ejército. Un rey es el que manda, es el que tiene el poder ejecutivo. Nadie le chista. El rey dice y el súbdito obedece. Y además, este rey también en la antigüedad y aún todavía en muchos países es la máxima autoridad religiosa. De manera que cumple todas las facetas de la vida de su pueblo. Como jefe o comandante en jefe del ejército, el que tiene el poder, el que tiene la autoridad y además el que tenía la máxima representación religiosa. Fijaos hasta qué punto el rey es importante en la historia de la humanidad, desde tiempos antiguos, que cuando un rey caía en batalla, el ejército, y lo vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, ¿qué ocurría? Se disolvía. Y no volvía a haber un ejército hasta que no se nombraba otro rey que convocaba al pueblo otra vez a la lucha. La muerte de un rey, no solo en Israel, sino en todos los pueblos, significaba que el pueblo perdía su entidad y cada uno se iba a su tienda, esperando que hubiera otro rey que pudiera juntar al pueblo con poder. Pero además, esta evidencia de que el rey reina y reina para gobernarnos, es que Él está sentado entre querubines, dice el versículo 1, la tercera parte. Está sentado entre querubines y esto da la imagen de un rey, ¿dónde? En su trono. En su trono. Los querubines, si nos vamos al Antiguo Testamento, pues sabemos que eran unas imágenes ornamentales que primero se encuentran en el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre la tapa del propiciatorio, del arca. Eso lo encontramos en Éxodo 25, versículo 18. Pero más tarde, en Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 23, vamos a encontrar también que esos querubines eran dos figuras que estaban adornando el lugar santísimo sobre el arca. Es decir, que los querubines estaban ahí siempre en compañía del lugar santísimo. Pero los querubines, realmente, según nos enseñan las Escrituras, son unos seres sobrenaturales creados por Dios para su servicio en varias órdenes, y uno de ellos lo encontramos recién empieza la Biblia. En Génesis 3:24, ¿os acordáis esa imagen del huerto donde han sido expulsados Adán y Eva? ¿Y qué pone Dios en el camino al árbol de la vida? Unos querubines con unas espadas que se revolvían para impedir que el ser humano pecador pudiera entrar en la presencia de Dios. De manera que los querubines, en todas estas imágenes que vemos del Antiguo Testamento, están protegiendo o están
poniendo en su lugar la santidad de Dios, para que nosotros, no pecadores, no pudiéramos estar en la presencia de Dios y no su santidad nos consumiera. Pero hemos leído antes en Hebreos que esa presencia ahora es accesible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo cumplió la ley para que nosotros pudiéramos entrar en la presencia, en el mismísimo lugar santísimo, donde ya los querubines no están tapando la entrada a la presencia de Dios. Es posible en Cristo Jesús llegar a la presencia de Dios. La evidencia es que Dios reina, está sentado en un trono que está protegido por su propia santidad y por sus seres a su servicio. Y es, como nos dice el versículo 2, Jehová es grande. Dios es grande. Y aquí grande nos podemos imaginar todo tipo de imágenes que nos puedan decir que alguien es grande o que algo es grande. Puede ser y es grande en tamaño, lo más grande que nos podamos imaginar, Dios lo supera. Grande en número, Dios es más numeroso que cualquier número infinito que podamos llegar a concebir con nuestra mente. Dios es grande en poder. Dios es grande en valor. No hay nada más valioso, no hay nada más poderoso, no hay nada más importante. A esto se refiere el salmista cuando se refiere, Dios es grande. Ese trono que está, en el que está sentado Dios, ese Dios, no hay nada más grande, más importante, más valioso en el universo. Este es el Dios del que está hablando el salmista. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de nuestra iglesia. Este es el Dios que predicamos. Cuando dice que es grande en Sión, ahí lógicamente estamos hablando en un contexto del pueblo hebreo, y Sión sabemos que es Jerusalén. ¿Cómo Dios se está manifestando en aquellos tiempos? Pues su presencia está en Jerusalén, pero no en Jerusalén, sino en el templo de Jerusalén. ¿Y hoy qué hay en Jerusalén? Pues sabemos que hay conflictos, turismo, una ciudad muy hermosa, cosas que te tocan mucho el corazón, los sentimientos. ¿Qué habrá en Jerusalén? Lo habrá. Y Dios volverá a gobernar desde esa Sión. Pero, y mientras tanto, ¿qué podemos decir? ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde está Dios hoy? ¿Dónde está el trono de Dios hoy? Acompañadme a 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6. Donde hoy el trono de Dios se encuentra establecido. Y dice el versículo 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está el templo hoy día. Cada uno de los redimidos del Señor somos ese templo. Y como somos ese templo, un templo del Dios santo, tenemos que ser santos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en nuestro templo, en nuestro cuerpo. Porque no nos pertenecemos, pertenecemos a Dios. Fijaos si no tiene implicación. El que el Señor reina, Dios reina. Está centrado en el trono. Está en nuestro corazón, en cada uno de los corazones de los creyentes. Y además hay una evidencia en el que el Señor reina. Y es además que es exaltado. Nos dice la segunda parte del versículo 2. Él es grande en Sión, es exaltado. Y aquí es curioso, pero
No hay ningún sujeto implícito. No es que esté llamándonos a exaltar a Dios, sino que Él, aunque no le exaltáramos nosotros, Él es exaltado. Siempre. ¿Qué exalta a Dios? Salmo 19, del 1 al 4. Los cielos, ahí está exaltado. Dios es exaltado por su creación. Romanos 1:20. ¿Cómo puede la humanidad conocer a Dios? Echándole un vistazo a su creación. Ahí Él es exaltado, aunque los humanos incrédulos nos podamos negar a esa presencia de Dios en la creación, a esa realidad que nos muestra Dios. Él es exaltado. Él es exaltado. Por tanto, Dios reina. Eso es lo evidente. Está sentado en el trono. Él es grande como nada en el universo. Y el universo lo exalta, aunque nosotros no lo negáramos. ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencia tiene esta evidencia de que Dios reina, de que Dios es el poder ejecutivo del universo? Pues el versículo 1 nos dice que temblarán, ¿quiénes? Los pueblos. Y un poquito más adelante nos dice, se conmoverá ¿qué? La tierra, los seres humanos y la creación completa tiemblan, se conmueven. Ambos sinónimos se refieren, son palabras prácticamente sinónimas, se refieren a un movimiento rápido, de adelante a atrás, que es no lineal, que no lo puedes controlar. Dicen que ese temblor se refiere, por ejemplo, para definir lo que ocurre cuando sufrimos un terremoto. ¿Quién puede resistir un terremoto? ¿Y qué produce ese terremoto? Un movimiento que nos tambalea. ¿Y lo podemos controlar ese movimiento? No. Ese es el temor, ese es el temblor, eso es el movimiento que produce Dios, la santidad de Dios, tanto en los seres creados, en los pueblos, como en su creación. Y esto no hay criatura creada, no hay elemento creado que lo pueda soportar, no hay ser humano, aunque no crea en Dios, que cuando llegue el momento esté delante de su presencia y tiemble. ¿Qué te hace temblar? Porque esta sería la pregunta a la práctica. Muy bien, esto está ahí y parece que Dios es como el terremoto que en algún momento hará temblar todo el universo, pero a mí, hoy, aquí o mañana, ¿qué nos hace temblar? ¿La economía particular, la economía doméstica nos hace temblar? ¿Un desamor? ¿Un conflicto en la familia? ¿En la iglesia? ¿Qué nos hace temblar? ¿Una enfermedad? Hace unos cuantos años, cuando hice el servicio militar, había uno que nos hacía temblar. Y era el capitán Montilla. Era un tipo muy pequeñito. En aquella época le apodaron el Chucky, el muñeco diabólico. Era tan pequeñito, pero terrible. Nos hacía temblar. Pero, ¿qué realmente hace temblar el universo? Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Dice el profeta Joel, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Y esto luego vuelve a hacer referencia en donde, en Apocalipsis, capítulo 8, cuando empiezan a sonar las trompetas y venga el juicio. Eso sí hace temblar el universo, el juicio de Dios, cuando Dios ponga las cosas en orden. Pero no solo, la consecuencia es que todo ante su presencia se conmueve y tiembla, y toda persona, aunque no crea en Él, temblará. Sino que también hay otra consecuencia, y es ante Dios hay alabanza. Dice el versículo 3, alaben, alaben, alaben tu nombre grande y temible. Hermanos, y aquí otra vez
no es una cuestión de que vamos a alabar. Es que aunque nosotros no alabáramos, el llamamiento, la consecuencia de estar delante de Dios es la alabanza. No hay sujeto tampoco aquí, no hay nadie que se esté refiriendo directamente. Es un llamado general a la creación. Alaben al Dios. ¿A Dios por qué? Porque es grande y temible. Tu nombre es grande, lo hemos visto ya. Pero además es temible. Y no es temible porque sea como el capitán Montilla. Es temible, bíblicamente hablando. ¿Qué es temible? El temor reverente. Estar delante de Dios con una actitud de reconocer que Dios tiene el poder y por tanto merece el respeto debido. Y además, el que Él tenga el poder y merezca todo el respeto implica que nosotros le seamos sumisos. Tenemos que ser sumisos. ¿Sumisos a quién? A Dios. Por eso, en Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham, dame a tu hijo, Abraham no tiene otra que obedecer, porque teme reverentemente a Dios. Por eso en Éxodo 20, versículo 20, cuando el pueblo veía la nube descender, en la que sabían que iba a hablar Dios a Moisés, el pueblo dice que salía a la puerta de su tienda y ¿qué hacían? Adoraban. Eso es temer a Dios. No por miedo, sino por reverencia. Porque Dios tiene el poder, porque Él merece todo el respeto y nosotros tenemos que estar sumisos. El rey reina pero no gobierna. Así estamos acostumbrados en el occidente, a los países que tenemos rey, saber que tiene una función determinada, que es estar ahí en representación, pero realmente no hace ninguna ley, no puede venir el rey y obligarme a hacer nada, porque en otro está el poder ejecutivo, que es en el gobierno. Entonces, ¿podemos pensar que Dios reina pero no gobierna? A la luz de lo que hemos visto, Dios reina y Dios gobierna. Pero en segundo lugar, los versículos 4 y 5 nos van a indicar que Dios es justo y nosotros estamos bajo su justicia. Dios es justo, nosotros estamos bajo su justicia. Dice el versículo 4, y la gloria del rey ama el juicio y el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. La gloria del rey. La gloria, o podríamos decir, la honra del rey, se basa precisamente en su justicia. ¿Y su justicia de dónde viene? ¿Por qué Dios es justo? ¿Por qué Dios es puro en justicia? ¿Por qué Dios es santo en justicia? Dice este mismo versículo, lo traduce la versión de las Américas. Tú has establecido con equidad el poder del rey que ama la justicia. En cualquier caso, Dios, su gloria, su honra se deben a su justicia. Porque Él ama el juicio. Y hablar de amor, hoy día, ¿cuánto amor hay? Y qué malentendido está ese verbo. Pero básicamente, el verbo amar tiene un significado general que en cualquier concepto que tengamos de amor, ese siempre va a estar presente. Y es un sentimiento de atracción y deseo hacia algo o hacia alguien que se quiere poseer y estar con él. Es un sentimiento potente de atracción por algo que se quiere poseer, porque lo que se quiere tener compañía. Y ese es el amor de Dios por su justicia. Él quiere la justicia. Él está al lado de la justicia, posee la justicia, porque Jehová es justo y ama la justicia, nos dice el Salmo 11:7. Y el Salmo 33:5 nos dice, Él ama justicia y juicio, pero de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él ama justicia y juicio, pero está ahí también su misericordia de la mano. ¿Y qué es juicio? ¿Qué es juicio? Pues un concepto que realmente nos habla
de lo que quisiéramos cuando hablamos de la justicia. Yo hablo con mi hermano, con mi cuñada de justicia, y dicen, bueno, pues la justicia ahora mismo está parada. Y los expedientes se van acumulando en las mesas. Y eso es la parte positiva. Imaginaos que vamos a ir a un juicio y encontramos un juez que está por la otra parte y ya tenemos todas las de perder. ¿Qué es la justicia? Por un lado, la justicia habla de las funciones de un juez, lo que nosotros quisiéramos cada vez que nos encontrábamos delante de un juez, que es que escuche con imparcialidad y que dicte justicia justa, sentencia con justicia. Pero además, esto de juicio nos señala que todo el que se encuentra delante de un juicio debería de tener sus derechos, ¿no? Y entonces, y que hubiera unas leyes buenas que defendieran esos derechos. Pues esto es el juicio del que nos habla aquí. Y eso es lo que ama Dios. Ama ser juez justo y ama la ley justa. Sin eso, no es Dios. Pero Dios es precisamente santo y esa es la justicia, el juicio que Él ama. Y además nos dice, y confirmas la rectitud. Rectitud se puede traducir también por equidad o por imparcialidad. Y es eso, como decía antes, presentarte en un juicio y decir, este hombre va a ser imparcial, me va a escuchar y no va a estar ya con la decisión tomada de la otra parte. Va a tener en cuenta ambas partes. Porque tú confirmas la imparcialidad. Y la idea de confirmar es un techo que está sujeto con mucha estabilidad, con buenos pilares. ¿Os imagináis este techo con pilares de cañas? No, este techo no lo tenemos que imaginar, lo tenemos que ver con pilares estables, para que nosotros estemos aquí tranquilos sabiendo que en principio no se nos va a caer encima. Pues eso es la idea que transmite este verbo. Confirmar. Dios está poniendo estabilidad ¿sobre qué? Sobre la equidad. Sobre la equidad. Sobre la imparcialidad. Y además este verbo incluye no solo esa estabilidad, sino también algo que va a perdurar. ¿Cuántos años tiene ya el edificio? 25. Sí. ¿Y lo que te ronde? Muchos más. Y eso es lo que indica confirmar, confirma la imparcialidad. No solo que es estable, sino que es perdurable. Que dure muchos años más, para la gloria de Dios. Pero es que además, no solo es estable, que va a perdurar, sino además que va a tener cumplimiento. Dios, cuando habla de su justicia, es que su justicia se va a cumplir o sí. ¿Cuántas cosas hay menos perdurables? ¿O qué sería lo menos perdurable en el mundo? Yo he estado investigando un poquito y atendiendo a nuestro contexto aquí en España, yo diría que una de las cosas menos perdurables son las leyes de educación. Desde 1980 hemos tenido 8 reformas educativas. La LOECE, la LODE, la LOCSE, la LOPEG, la LOCE, la LOE, la LOMCE y ahora la LOMLOE. Nada es perdurable. Nada es perdurable. Pero Dios es perdurable. Y su palabra es perdurable. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es su trono desde entonces. Tú eres eternamente. Dice el Salmo 93, los versículos 1 y 2. ¿Y qué dice Mateo 24:35? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso la evidencia es que Dios ama y confirma el juicio, pero además no solo lo ama y lo confirma, sino que lo aplica. Dios, otra evidencia es que ha hecho justicia y juicio, nos dice el Salmo.
Jehová en Sión es grande, alaben tu nombre. La gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. ¿Sabéis cuándo aparece la palabra justicia aquí empleada por primera vez en la Biblia? En Génesis capítulo 15, versículo 4. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Precisamente esta palabra de justicia comienza a tener aplicación real en el ser humano con la fe de Abraham. Con la fe de Abraham. Pero no solo esa justicia empieza a ser aplicada en el ser humano por medio de la fe. Es que esa justicia no es la justicia del ser humano. Esto me parece justo, esto me parece injusto. Eso a Dios no le vale. Porque la justicia procede de Dios y es la que produce el verdadero gozo en el creyente cuando reconoce su salvación. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, dice el Salmo 35, 24. Júzgame según mi justicia, no, según tu justicia. Y luego el gozo de dónde viene. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Así que la justicia no solo procede de Dios, sino que es motivo de alabanza para los que hemos creído. ¿Y sabéis una cosa? Yo quise estudiar abogado hace muchos años. Menos mal que no tengo nada en contra de los abogados, pero no tengo cabecita de abogado. Pero hay una cosa. Aunque no hayas estudiado Derecho, la justicia se aprende, la justicia se enseña y la justicia se persigue. Y la justicia se aprende por aquí, la justicia de Dios. Se enseña por este mismo medio y se persigue. ¿Quieres saber más de la justicia? ¿Quieres estar más instruido en la justicia? A través del libro, que lo vamos a conseguir. Por último, es evidente que no hay justicia sin juicio. Y no hay juicio justo si no se aplica una justicia justa. Por tanto, es una evidencia que Dios ama la justicia, confirma la imparcialidad y que Él ha hecho justicia y hará justicia y juicio. ¿Qué consecuencias tiene esto para nosotros? ¿Qué consecuencias tenía para el pueblo que cantaba estos salmos? Pues dice, exaltad y adorad. Versículo 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos, ¿qué es lo que quiere decir adorar? Postraos ante el estrado de sus pies. Y ahí tenemos representado otra vez, nos vamos al trono divino y vemos un trono al que se asciende por unas escaleras. Ese es el estrado donde Él coloca su gloria y nosotros estamos abajo. ¿Y qué podemos hacer? Exaltar y postrarnos. Y exaltar es elevar a una posición de honor. Elevar a una posición de honor. Dios está en esa posición, pero ahora somos sus criaturas las que lo alabamos. ¿Queréis un ejemplo? Y os lo dejo de veres para casa, de cómo un ser humano puede exaltar a Dios. Iros al Cántico de María, en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 56. Y ahí veis el ejemplo de una mujer de Dios exaltando a su Dios. ¿Y queréis el ejemplo máximo de exaltación que viene en las Escrituras? La exaltación de Dios a Cristo. Filipenses capítulo 9. Nos acordamos, ¿verdad? Versículos del 9 al 11. Ahí está la máxima ejemplo que podemos encontrar de exaltación. Exaltar, elevar a Dios lo más alto y postraos. Fijaos, qué contraste. Hacia arriba y hacia abajo. Postraos, literalmente, eso es lo que quiere decir adorar. Incluso hoy en hebreo moderno
Este verbo se utiliza para decir que uno se inclina o se agacha. Nosotros, al adorar, nos inclinamos, nos agachamos, mientras que exaltamos a Dios. Qué imagen más maravillosa. Hermanos, los códigos penales pueden ser diferentes según en cada estado. Y lo que para nosotros es un delito, para otro estado a lo mejor es una falta o ni siquiera está contemplado. ¿Cuántas leyes hay por todo el mundo? Y pensamos que podemos aplicar la ley de Dios como si fuera otra más. ¿Me aplica o no me aplica? ¿Me importa o no me importa? No. La ley de Dios recogida en las Escrituras es la única válida en todo el universo y que anula cualquier otra ley que se oponga a ella, cualquier otra ley humana. Por eso tengamos en cuenta que Dios tiene también el poder judicial, el impartir justicia. Y por último, Dios no solo es el poder ejecutivo, es rey, no solo es el poder judicial, tiene la ley y la aplica, sino que además estás bajo su misericordia. ¿Cuál es la evidencia de que Dios nos ampara con su misericordia? No solo estamos sujetos al rey, no solo estamos sujetos a la justicia del rey, sino que además estamos, bendito sea el Señor, bajo su misericordia. Pues eso es lo que vemos en los versículos del 6 al 9. ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que estamos bajo la misericordia de Dios? Pues aquí nos habla de Moisés y de Aarón y de Samuel. Invocaban a Jehová. Invocaron tu nombre, nos dice el versículo 6. Invocaban a Jehová, invocaron tu nombre. Invocar quiere decir clamar, solicitar ayuda. A esto se refiere. Cuando invocan, no es, Señor, Señor, golpes de pecho. No, aquí se dice que invocar es clamar, solicitar ayuda. Otra vez, ¿cuál es la primera vez que aparece la palabra invocar, el verbo invocar, en el Antiguo Testamento? Pues para eso nos tenemos que ir otra vez al principio de la Biblia, capítulo 4, versículo 26, y nos dice ahí, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y este texto está en un contexto más amplio que es la muerte de Abel. Así que el mundo ahí se empieza a romper en 1000 pedazos, porque el hermano Caín ha matado a su hermano Abel. Y la genealogía de Caín es perversa. Pero después de dejar esos versículos de perversidad del ser humano, nos viene la palabra de esperanza. Cuando Dios, a través de Set, envía otro hijo, en este caso Enós. Y a partir de ese momento, la raza humana comenzó a clamar, comenzó a solicitar ayuda a Dios. Estaba rota, había muerte, había destrucción, había perversidad. Y el ser humano comenzó a mirar a Dios, a clamar a Dios. Además, invocar se traduce también por llamar. Y en este caso es la oración. Cuando nosotros oramos, estamos llamando, estamos invocando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos movidos por una necesidad, pero la estamos dirigiendo a aquel que está dispuesto a responder. Eso es invocar a Dios. Orar movidos por una necesidad, pero esperando que Dios va a responder. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 145, 18. Y en Isaías 55, 6 el profeta nos tiene que recordar que buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Por eso vemos a Jesús aplicando esta palabra cuando él en Mateo capítulo 8 está viendo a las multitudes y cómo las ve. Con compasión, porque están como ovejas sin pastor. Y por eso también un capítulo más tarde, cuando el leproso
se le acerca y se le acerca invocando a Jesús, pidiéndole, orando a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, ¿qué dice? Quiero. No solo es acercarnos, pero nos acercamos sabiendo que Él tiene voluntad para escuchar y tiene voluntad para responder. Por tanto, la evidencia de invocar, ¿cuál es? Que Él responde. Esa es otra evidencia. Estamos bajo su misericordia no solo porque invocamos, sino porque Él nos responde. ¿Y responder qué quiere decir? Contestar. Hay algo que últimamente los tres hermanos llevamos muy mal. Y es cuando llamamos por teléfono a mi padre y él no contesta. No escucha el teléfono. Dios sí escucha. Dios sí escucha. Y él respondía. Pero podríamos preguntar, ¿realmente Dios responde? ¿Siempre responde Dios cuando invocamos su nombre? Job, en un momento de máxima debilidad y desesperación, en medio de su tribulación, nos dice en el capítulo 30, versículo 20, clamo a ti y no me oyes, me presento y no me atiendes. A veces podemos tener esa sensación, pero no deja de ser una sensación, porque realmente Dios está al control de todas nuestras tribulaciones, de los momentos más oscuros. Podemos tener la sensación de que hablamos con Él, no nos responde, pero sin duda Él responde. Pero claro, lo hace según su misericordia. Porque estamos bajo su misericordia y entonces Él responde según su misericordia, no según nuestra voluntad. Así dijo Jehová, dice Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 10. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Y un poquito más adelante dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y esta misma versículos se llegan a dar en Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17. Están trayendo la profecía antigua de Isaías en el cumplimiento futuro, cuando el Señor Jesús haga manifiesta toda su misericordia sobre este mundo, sobre los suyos. Por tanto, es evidente que Dios, que los hombres podemos invocar, los seres humanos podemos invocar a Dios y que Él responde. ¿Qué consecuencia tiene esto en nuestra vida? Pues realmente la consecuencia que tuvo para el pueblo de Israel es que cuando sus hombres santos, Aarón, Moisés, o como nos cita Samuel, invocaron, Dios habla con ellos. Cuando invocamos, la consecuencia es que Dios habla. Pero no siempre habla necesariamente con palabras. Dice que, versículo 7, que Dios habló en columna de nube. Y la columna nos representa a veces sin palabras que Dios estaba hablando. Si nos vamos al final del libro de Éxodo, en el capítulo 40, ¿cómo sabía el pueblo que tenía que ponerse en marcha? Por la columna que se levantaba. ¿Cómo sabía el pueblo que tenía que pararse y acampar? Porque la columna se estacionaba. Y ahí el pueblo, sin palabras, entendía que se podía mover o se tenía que estar quieto. Pero además también la columna de nube, en este caso, se refiere a que Dios habla por palabras. Hermanos, Dios habla por palabras y no por manifestaciones a cada uno de nosotros, porque lo he soñado. No, Dios habla por su palabra. La columna de nube también nos dice que Dios hablaba cuando Él disponía y como Él había decidido. Por eso en Éxodo 25-22 nos dice que la columna descendía sobre el tabernáculo y ahí desde el lugar santísimo Dios hablaba a Moisés, su palabra, que luego se transcribió y aquí la tenemos. Hermanos, ¿cuál es nuestra columna? ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Porque cuando invocamos su nombre, hay veces que no va a hablar. Pero cuando invocamos su nombre, siempre habla a través de su columna. Esta es la columna de nube que tenemos en la iglesia.
en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra vida particular. Vayamos a la columna de nube, escuchemos hablar a Dios. Porque estás bajo su misericordia, es que Él habla cuando tú invocas a través de la columna. ¿Qué consecuencias? ¿Qué consecuencias tiene esta evidencia de que cuando invocamos, Él habla? ¿Qué consecuencias? Pues no solo está ahí la columna de nubes, sino que además, ¿su pueblo qué tenía que hacer? Guardar su testimonio y su estatuto. Guardaban sus testimonios y su estatuto. ¿Qué son los testimonios del Señor? Testimonio es un memorial. Testimonio es un recordatorio. Si nos vamos a Josué capítulo 24, ¿cuál es el testimonio que levantó los israelitas del otro lado del Jordán? Levantaron un altar que sirviera de memorial de que ellos, a pesar de que vivían al otro lado del Jordán, también eran parte del pueblo de Israel. Y era un testimonio para ellos y sus descendientes, cuidado, vosotros sois parte del pueblo de Israel, pero para los de la otra orilla tenía que servir también que ese altar les recordara que los de la otra orilla eran sus hermanos. Eso es el testimonio. También nos habla los testimonios de Dios del testigo. Del testigo, que es la persona que puede ofrecer un testimonio verbal auténtico y fidedigno de una situación específica. En el caso de Dios, ¿quién puede ofrecer testimonio veraz y auténtico de Dios? Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo. Y no nos podemos cansar de considerar estas cosas. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer a la persona gloriosa del Señor Jesucristo, porque es Dios hecho carne. Para eso nos vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, nos dice el versículo 14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ese es el testimonio. Pero luego además ese testimonio se continúa transfiriendo. Y cuando vamos a Pedro y a Juan, en sus epístolas respectivas, nos dicen que ellos son los testigos de lo que ocurrió realmente con Cristo. Lo tocante, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos, dice Juan. Y luego Pedro tiene que decir, yo estuve ahí en el monte cuando se transfiguró. Esos son los testimonios de los que habla el salmista. Y el estatuto, la ley. La ley que tenían los judíos, el Pentateuco, el Decálogo y la palabra de Dios que tenemos nosotros. Pero hay una última evidencia de que realmente estamos bajo la misericordia de Dios. Y lo leemos en los versículos 8 y 9. Una evidencia, y os doy una pista para que sepamos qué evidencia es. Nos leemos y a ver si podemos saber cuál es la evidencia. 8 y 9. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo nombre, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Cuál es la evidencia? Es nuestro Dios. Nos ha perdonado, pero es que es nuestro Dios. Se repite, Dios nuestro, nuestro Dios, nuestro Dios. En 2 versículos, 3 veces. Una cosa sé, dijo el ciego a los fariseos y a los sacerdotes. Una cosa sé, que antes era ciego y ahora veo. Es la evidencia de la misericordia de Dios para todos sus hijos. Eras salvo. Y esa evidencia, esa tranquilidad, esa seguridad de que Dios nos ha salvado, es la evidencia. Nuestro Dios. Porque nuestro Dios, sí, Ángel, es Dios perdonador y es Dios retribuidor. El Antiguo Testamento utiliza estas dos palabras solo
en dos ocasiones. Perdonador sale directamente así en nuestras traducciones 2 veces y se utiliza además 2 palabras diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir perdonador? Pues perdonador, en una de sus acepciones, es salal, y es el que está dispuesto a perdonar, perdona y además restaura la relación. Y ese, sin duda alguna, está representado por la persona de Dios Padre. Él está dispuesto a perdonar, Él perdona y restaura la relación con sus hijos. Pero hermanos, aquí nos dice que fue retribuidor de su pueblo, porque cuando hay pecado también tiene que haber corrección. Pero vayamos a un poquito más, porque perdonador, y es la palabrita que se utiliza aquí, nasa, se refiere añade un matiz, y es que para alcanzar ese perdón alguien tuvo que tomar o alzar ese pecado, cargarlo y llevárselo. Ahí es la palabrita de perdonador. No es solo el que está dispuesto a perdonar y lo hace, sino además que coge la carga del pecado, se la echa al hombro y la deja. Este es el perdonador que nos está hablando este salmo. Y esto nos lleva directamente a la preciosa persona del Señor Jesucristo. Por eso es perdonador y retribuidor. Isaías 53, 5, 6. ¿Quién tomó nuestros pecados? ¿Quién los cargó? ¿Quién los sufrió? ¿Quién pagó por tu culpa? Sino Jesucristo. ¿Quién recibió la retribución de nuestro pecado sino Jesucristo? Quizá esta es la respuesta que no esperábamos. Esta es la respuesta que no espera mucha gente. ¿Dios castigando? No, que solo perdone. Dios imputando pecado, ¿por qué me va a mí a poner mis pecados? No, que me los perdone directamente si es tan bueno. No. Esta respuesta no es la que quiere la gente. Hablar desde un púlpito de pecado está feo, no es políticamente correcto, pero es que hay que decirlo. Ya, pero eso no es la respuesta de Dios que yo esperaba. Yo esperaba que clamara a Él y que nuestro Dios, el Dios de todos, porque Él es muy bueno, es también de todos los pecadores, y al final, manga ancha. No. Para que esto se produzca, Dios tuvo que ser perdonador, es decir, hacerse cargo del pecado para llevarlo fuera, y retribuidor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y créeme, esta es la mejor respuesta que podemos dar a la gente que no cree. Y esta es la respuesta que da la Biblia. Y esta es la respuesta que a priori puede ser que no entendas, que no entendamos, pero es la respuesta que es válida, porque esa es la auténtica. ¿Y qué consecuencia trae esto? Cuando uno es perdonado, cuando uno es retribuido no conforme a su pecado, sino conforme a la misericordia de Dios, ¿qué consecuencia trae? Exaltad y postraos. Otra vez. Exaltad y postraos. ¿Por qué? Todas estas evidencias y todas estas consecuencias, ¿a dónde nos llevan? A un veredicto. Lo que queda claro en este salmo es que Jehová, nuestro Dios, es santo, es puro. Yo no sé si os acordáis, si alguna vez vuestros papás os llevaron a jugar a un parque infantil, al parque. Yo creo que vamos a pensar en que sí, o alguien muy querido en algún momento tuvo misericordia de nosotros, nos sacó una tarde aburrida de casa y nos llevó a un parque y nos llevó a un balancín. Esto es de sube y baja. Otros tenían misericordia de nosotros y nos llevaban también a desescombrar un poco, porque había trabajo que hacer y dicen, no te aburras en casa, ayúdame a desescombrar. Pero hablamos de un balancín. Y para que un balancín funcione, ¿qué tenía que hacer? Pues yo recuerdo, como era mi hermano mellizo, pues los dos pesábamos lo mismo, teníamos las mismas chichas, nos subíamos en el balancín y uno arriba y otro abajo, íbamos compensando. Pero para que uno estuviera arriba, ¿dónde tenía que estar abajo? El otro, abajo.
Hermanos, para que Dios esté en su lugar, ¿dónde tenemos que estar nosotros? Y el lugar de Dios no es discutible, es exaltado. ¿Cómo tenemos que estar? Postrados. ¿Y ahora qué? Es la última frase de la última escena de una película de hace unos años que se llama Buscando a Nemo. Si habéis visto la película y si no, os hago el spoiler, al final los pececitos que han salvado a Nemo de su cautiverio acaban todos fugándose de la pecera metidos en bolsitas de plástico, como cuando vas a comprar el pececito y te dan una bolsita de plástico. Pero acaban con la bolsita de plástico en el océano. Pero están dentro de la bolsita de plástico. Ya son libres, pero ¿y ahora qué? Pues en la segunda parte no nos dijeron cómo, pero realmente nos tenemos que imaginar que esos pececitos, para que realmente fueran libres, tenían que salir de la bolsita de plástico y empezar a nadar por el océano. Unos para volver a su casa o simplemente para disfrutar de esa maravilla de libertad. Hermanos, si cuando salimos de escuchar la palabra de Dios, nos encontramos como esos pececitos dentro de una bolsa de plástico en el océano, no estamos haciendo nada. Si cuando terminamos de salir de la palabra, de escuchar la palabra, Dios no está exaltado y nosotros estamos postrados, no hemos hecho nada. ¿Y ahora qué? Para las personas que no son creyentes, evidentemente muchas veces se escuchan estos mensajes y a veces tan a menudo se quedan dentro de su bolsita de plástico y tienen el océano, nada, ahí a un palmo, pero siguen en su bolsita de plástico. Hermanos, esa es la misión de la Iglesia, predicar a esas personas para que puedan salir y puedan nadar, porque el océano no deja de existir aunque ellos se conformen con su bolsita de plástico. No deja de existir Dios, aunque el ser humano se conforme con su esclavitud del pecado. Pero, hermanos, quizá ese no es nuestro caso, eso espero en que todos aquí reunidos, ninguno sea el caso de continuar en una bolsa de plástico. ¿Ahora qué? Pues si Dios es santo, como hemos visto esta mañana, y la evidencia de su palabra nos muestra que estamos bajo su autoridad, bajo su justicia y bajo su misericordia, en consecuencia, solo podemos hacer una cosa. Y es ahora y durante el resto de la semana, alabar a Dios, exaltarle y postrarnos, adorarle, desde ahora y para siempre. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, queremos en estos momentos volver a darte las gracias por tu palabra y gracias por ayudarnos a través de ella a ver dónde estás tú, quién eres tú, qué puro eres tú y cuál debe ser nuestro lugar en este mundo. Ayúdanos, Señor, para ser luminares en el mundo y para que esto que tú nos has dado no lo guardemos en una bolsa, no lo guardemos para nosotros, sino que lo pongamos en práctica y lo pongamos de manifiesto a otros, para que también otras personas, las que tú tienes señaladas desde la eternidad, puedan conocer a Cristo a través de tu palabra y a través del testimonio de tu Iglesia. Esto te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.